Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano reciban la más cordial bienvenida y desde ya agradecer su gentil asistencia al ciclo de conferencias en Martes Democrático. El tema a tratar esta noche está denominado La Junta Nacional de Justicia y su relevancia en la reforma de la Administración de Justicia. Antes de dar inicio, vamos a invitar a los expositores que nos acompañan esta noche. Vamos a invitar al doctor Carlos Mejía Escajadío para que nos acompañe en la mesa de honor. Don Carlos, buenas noches. Invito también al doctor Víctor García Toma que nos acompañe esta noche. Bienvenido. Invitamos también al doctor Juan Chávez Marmanilo. Buenas noches. Así también invitamos a la doctora Verónica Chávez de la Peña. Buenas noches, bienvenida. Bien, conferencia sobre la Junta Nacional de Justicia y su relevancia en la reforma de la Administración de Justicia. Vamos a dar inicio con las palabras de bienvenida a cargo del señor doctor Carlos Mejía Escajadío, coordinador y responsable del programa Martes Democrático de la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. Don Carlos. Buenas noches, tengan todos ustedes a una jornada más del programa Martes Democrático, este año 2019, y esperando un feliz año nuevo a todos ustedes y que sea diferente a pesar del escenario político que podemos estar viviendo, pero los peruanos somos más fuertes que nuestros problemas. Y Martes Democrático nuevamente empezamos con temas tan importantes desde un punto de vista imparcial, netamente académico. Es por eso tenemos invitados de honor con una larga trayectoria, como es el doctor Víctor García Toma, exacadémico, exministro de Justicia, expresidente del Tribunal Constitucional, especialista en Derecho Constitucional y docente universitario. Toda una trayectoria, doctor García Toma, muchas gracias por su presencia. Quiero saludar también al doctor Juan Chávez Marmanillo, es vicedecano del Colegio de Abogados de Lima, magíster en Derecho Civil y Comercial, docente universitario, miembro del Tribunal de Justicia, del IPD. Y a la doctora Verónica Chávez de la Peña, presidenta de la Asociación de Abogados Jus Elit Libertas. Quiero agradecer a la doctora Verónica porque con ella hemos coordinado este evento. Es tan importante el tema, la Junta Nacional de Justicia y su relevancia en la reforma de la administración pública. Quiero saludar también a quienes están conectados con nosotros en estos momentos, a las universidades del Perú, donde tenemos convenio, donde Martes Democrático se transmite en directo, porque tenemos un sistema vía stream, pero por el tema de vacaciones, en algunas universidades, bueno, están llevando cursos de verano, como la Universidad Nacional de Juliaca, la Universidad San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho y la Universidad de Bagua, que en estos momentos ellos están conectados con nosotros. Les decía, Martes Democrático trata temas de coyuntura, estos temas tan importantes, y por eso que acá están los especialistas. Amigos, también quiero decirles que esto se transmite en directo a través de nuestras redes sociales, del Facebook, Participación Ciudadana _Congreso de la República. Pueden visualizarlo, pueden compartir, pueden hacer una consulta y esto nosotros queda colgado en nuestras redes, en la plataforma de Participación Ciudadana, y pueden hacer su consulta y nosotros esto hacemos, lo mandamos a nuestros expositores para que ellos nos respondan. Quiero nuevamente agradecerles su presencia a todos ustedes, a muchos dirigentes que participan en Martes Democrático, a la señora Jessica Caballero, que es una dirigente del distrito de Villa María, y a muchos dirigentes más que participan en Martes Democrático.
Muchas gracias por su participación de ustedes. Vamos a continuar con esta conferencia magistral. Muchas gracias. Gracias también por su participación al doctor Carlos Mejía Escajadillo. Bien, ciclo de conferencias, la Junta Nacional de Justicia y su relevancia en la reforma de la Administración de Justicia. Vamos a invitar al doctor Víctor García Toma. Él es exministro de Justicia, expresidente del Tribunal Constitucional y especialista en Derecho Constitucional. Don Víctor, buenas noches. Muy buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer en la persona del doctor Carlos Mejía Escajadillo, coordinador del programa Martes Democrático, y a la doctora Verónica Chávez, presidenta de la Asociación Jurídica Ius Libertad, de una larga y vasta trayectoria en el Foro Nacional, y por supuesto saludar a nuestro colega y distinguido amigo el doctor Juan Chávez Marmanillo, que también ha sido miembro de esa institución, su pax presidente. Bien, el tema que nos ha planteado tratar esta noche, si ustedes me lo permiten, yo quisiera abordarlo en dos partes. La primera, un tratamiento general acerca del tema, la problemática y los modelos vinculados con los procesos de nombramiento de los operadores jurisdiccionales. Y el segundo, la parte referida a unos comentarios mayormente críticos sobre el proyecto o la iniciativa legislativa que ha presentado el Poder Ejecutivo en relación a este nuevo ente que por reforma constitucional se ha creado y que se denomina Junta Nacional de Justicia. Lo primero que habría que decir es que con la aparición del Estado moderno, entre los siglos XVI y el siglo XVIII, quedó claramente establecido que el rey tenía la potestad de nombrar a las autoridades judiciales cuando éste no se sentía con el entusiasmo, el empeño o los conocimientos suficientes para impartir justicia. Y esto lo hacía de dos maneras. Lo hacía en algunos casos nombrando o designando entre sus favoritos el personal de mayor confianza o a través de la venta, ¿no es cierto?, de estas plazas. Se exigía básicamente que fuera una persona integrante de la nobleza, con lo cual, según la concepción de la época, se aseguraban dos cosas. Si se era noble, era per se una persona recta, una persona consciente de sus deberes morales, y en segundo lugar, era una persona con capacidad económica. En consecuencia, por honor y por no requerir, digamos, de exigencias económicas, porque éstas estaban plenamente satisfechas, se garantizaba así, ¿no es cierto?, una recta impartición de justicia. La prueba de que esto no fue así es que cuando se produce la Revolución Francesa, y ya incluso desde el famoso libro de Carlos de Secondat, el famoso Montesquieu, se señala de que el juez es la boca de la ley. Es decir, lo que se estaba diciendo es que en realidad la responsabilidad de la justicia recaía en el legislador y que el juez lo único que tenía que hacer era aplicar, ¿no es cierto?, la norma dictada por el legislador. Y había una enorme desconfianza por estas autoridades. ¿Qué modelos se han ido creando a lo largo de la historia para resolver esta temática? Un primer modelo es el que se conoce con el nombre de modelo por designación política, que viene de esta tradición entre los siglos XVI y XVIII. Aquí la justificación es la siguiente. Si nombra el Poder Ejecutivo, lo hace porque hay la necesidad de que exista una concordancia, exista una coherencia entre quien aplica la norma, que es en este caso el ente administrador, y quien luego va a evaluar la aplicación. En consecuencia, tiene que haber, según esta teoría,
una sindéresis, una conexión, vamos a llamar de carácter ideológica. Y si nombra el poder legislativo, lo hace en nombre y representación del pueblo, bajo el supuesto de que todas las designaciones que tengan que ver con el ejercicio del poder deben emanar de la soberanía popular. En este caso, a través de un mandato imperativo indirecto. El pueblo elige a sus representantes y los representantes eligen a los jueces que van a resolver los problemas de los ciudadanos que los han elegido. En esta modalidad aparecen, por ejemplo, el Uruguay, Costa Rica, Honduras. Aparece el Canadá, aparece Inglaterra, aparece Bélgica. Me detengo un solo segundo en el caso de Inglaterra. Allí no hay concurso público. Es el Ministerio de Justicia quien, observando la labor de los abogados litigantes, los invitan, los convocan para hacerse cargo de una judicatura. Estoy hablando de un contexto en donde ser juez es algo que genera respetabilidad social y en donde esta dignidad del cargo va acompañada de una remuneración adecuada. Y en el caso de los jueces supremos, se les otorga la dignidad de par, es decir, se les hace miembros de la nobleza, se les otorga un asiento en la Cámara de los Lores y hasta hace 4 o 5 años la Corte Suprema sesionaba en la Cámara de los Lores. Ha variado la legislación, pero como ustedes pueden observar, digamos, este es un modelo bastante interesante. La segunda posibilidad es el modelo por cooptación, que plantea la tesis siguiente: la designación política, sea que provenga del Ejecutivo o del Legislativo, implica de alguna manera restar autonomía a los entes jurisdiccionales. Tenemos que salvaguardar la autonomía. ¿Qué mejor entonces que los propios órganos recluten a su personal? Entonces, es el propio Poder Judicial o el propio Ministerio Público, en aquellos lugares en donde es autónomo, que son los encargados de llevar a cabo estos nombramientos. Pero ¿qué sucede en la práctica? ¿Qué sucede en la realidad? En primer lugar, se producen actos de nepotismo. Por lo general son nombrados el personal auxiliar, ¿no es cierto?, de los jueces y de los vocales. Hay un fuerte vínculo con las universidades de donde de estas autoridades provienen, familiares indirectos, pero fundamentalmente se produce una suerte de pérdida de autonomía interna. Una llamada de un vocal supremo es vital, porque ese vocal supremo es el que se encarga del control, ¿no es cierto?, o fiscalización de sus labores, y de él depende, en algunos casos, la ratificación o el ascenso. Por consiguiente, el nivel de independencia se reduce de manera significativa. No en la parte de los altos cargos para la Corte Suprema, pero para los cargos intermedios, este modelo opera en México, opera en el Paraguay y opera en Bolivia. El tercer modelo es el modelo de designación por elección popular, que tiene singular éxito en 2 países en particular, en los Estados Unidos y en Suiza. En el caso norteamericano, el 70% de las plazas judiciales se llevan a cabo por elección popular y en algunos estados con procesos electorales con campañas incluidas. Cuando ustedes vean en alguna serie de televisión o en alguna película la obstinación de algún juez o de un fiscal en torno a un proceso en particular, en realidad de lo que se trata es que el juez o el fiscal quiere hacer un caso mediático ante la opinión pública, porque prometió que iba, por ejemplo, a luchar
contra el lavado de activos o iba a luchar contra la corrupción pública. Y entonces aprovecha ese caso para dejar constancia de su promesa electoral y obtener o la renovación de un periodo adicional o incluso, ¿no es cierto?, un ascenso a través del voto ciudadano. En el caso en Suiza, que es en donde mejor funciona, el modelo es casi en términos absolutos el 90%. Luego tenemos el cuarto modelo, el modelo de designación por órganos concurrentes. Aquí son dos órganos del Estado quienes coparticipan en el proceso de selección. Volvemos ahora nuevamente al caso de Estados Unidos, pero a nivel de la Corte Suprema, la máxima instancia. Allí el modelo plantea la tesis siguiente: existen 9 miembros. Esos 9 miembros son, o digamos, cada vez que se produce una postulación, esta emana del Poder Ejecutivo, pero para poder, digamos, ocupar la plaza, se requiere de una ratificación, de un aval del Senado de la República. Entonces, el Congreso propone y el Senado ratifica. Es curioso encontrar la mentalidad norteamericana. Como bien sabemos, la sociedad americana es un pueblo nacido de la diáspora, de la dispersión, de la persecución religiosa y política. Por eso es extraña que Trump ahora maltrate a los inmigrantes, siendo un país originariamente de inmigrantes y de perseguidos y de personas hambrientas, de personas que van en busca, ¿cierto?, de un mejor futuro. Ese es el origen de los Estados Unidos. Entonces, fruto de ese origen, se establece, en una regla no escrita, se ha señalado que 4 magistrados deben ser de los estados del norte y 4 deben pertenecer a los estados del sur. El 9º magistrado, que por suerte el que está vacante, es el que finalmente puede inclinar la balanza en una situación de eventual conflicto. Uno de esos magistrados tendrá que ser católico, otro tendrá que ser judío, tiene que haber un negro, tiene que haber 4 republicanos, tienen que haber 4 demócratas, y ahora se han incluido una mujer y un latino, por ser la primera minoría. Entonces, si el día de mañana fallece un magistrado de la Corte Suprema o se retira por enfermedad, el presidente Trump, siguiendo esta tradición, tendrá que cubrir ese hueco. Tendrá que elegir entre un jurista del sur, y si corresponde que sea mujer, tendrá que ser mujer, o negro, o judío, o católico, ¿no?, etcétera, etcétera. Bajo la fórmula siguiente: unidad en la diversidad. Y el último modelo es el modelo que inventó en el año 1917 Emanuele Orlando, que es el primer ministro italiano, que planteó el modelo de un órgano autónomo que elige a los magistrados y fiscales bajo la idea del concurso público y técnico. Este modelo es el que hemos recogido nosotros, primero en la Constitución de 1979 y con algunas reformulaciones en la Constitución de 1993. Y esto entonces ahora nos lleva a la segunda parte de la conferencia. ¿Cómo ligamos este modelo con el proyecto que se nos ha planteado? Lo primero que habría que decir es que lo que se ha producido aquí es simplemente una pintada a la fachada. Antes se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura, ahora le llamamos Consejo Nacional de Justicia. No sé si el nombre es más bonito o más feo, pero realmente la denominación es irrelevante. O sea, más allá de gustos o pareceres, pero la denominación no tiene ninguna trascendencia. Lo segundo es que el modelo sigue siendo el mismo. El modelo inventado por Emanuele Orlando en la sociedad italiana,
¿no es cierto?, que nos plantea que el sistema de nombramientos judiciales, en términos latos, se hará por concurso y bajo consideraciones técnicas. ¿Qué es lo que ha variado? Aparte de la denominación, la conformación del ente rector de esta institución que lleva a cabo esos nombramientos. En el modelo anterior se hacía a través de un proceso en donde participaban autoridades estatales, representantes de los órganos del Estado y miembros de la sociedad civil. Esa concepción ha desaparecido. Y lo segundo es que en ambos casos, los representantes de los órganos del Estado y los representantes de la sociedad civil, las universidades, por ejemplo, los colegios profesionales, el sistema de incorporación como autoridad era la elección. En unos casos corporativa, o como en el caso del Colegio de Abogados, en donde la elección era general. Todos los abogados votábamos para elegir a un representante. Hoy se ha establecido un modelo de concurso. Es decir, los que van a realizar los concursos previamente tienen que concursar para ser elegidos. En su momento veremos si este es una buena o mala idea. Un segundo aspecto a señalar es los requisitos para ser miembros de este consejo. Los requisitos son bastante altos. Se exige un número de años como abogado, con lo cual se descarta, digamos, a personas jóvenes. Bueno, es una elección, una opción del legislador. Preferimos que quienes elijan a los jueces sean personas con cierta experiencia de vida y cierta experiencia profesional. Bien. Pero luego le impone la regla de los 25 años de ejercicio como docente, con lo cual seguimos excluyendo o reduciendo la masa de posibilidades para elegir. Se dice que la elección de quien conformará este ente se hará bajo la consideración de la mitad más uno. Y aquí hay un problema. Aquí se ha imaginado que solamente van a postular 2. ¿Qué pasa si, como ha sucedido con el Consejo Nacional de la Magistratura, y fue parte del problema, no son 2, sino son 3 o 4, o todos quieren ser, presidentes? Obviamente ninguno va a obtener, por el fraccionamiento, la mitad más 1. Y el proyecto de ley no se ha puesto en el supuesto de qué sucede cuando en la elección no se alcanza la mitad más 1. ¿Qué se hace? ¿No? Entonces se genera allí un espacio de incertidumbre jurídica que tendrá que ser llenado pues, por la práctica administrativa o la reglamentación. Algo que es importante en el proyecto, y es un avance, tanto en la experiencia de la Constitución del año 79 como en la experiencia de la Constitución del año 93, cuando el consejero votaba, lo hacía de manera secreta, reservada, sigilosa. Y conocemos más de una vez en donde un postulante, ¿no es cierto?, no exponía, rumiaba, ¿no es cierto?, o daba ladridos, ¿no? Daba la impresión de una escasa formación jurídica, pero sin embargo, como la votación era secreta, finalmente salía elegido. Hoy, fruto de esas experiencias lamentables, se le pide al miembro de la Junta que ese voto sea fundamentado y sea público. Es una señal de transparencia. Eso nos parece sumamente importante. El proyecto plantea también un tema de moda. Ha planteado la tesis de la paridad de género. Y con todo respeto a las damas aquí presentes, yo creo que las mujeres abogadas
no necesitan de ningún tipo de ayuda ni ningún tipo de auxilio para ser elegidas magistradas. Si hablamos de que es un sistema basado en la meritocracia, deberán ocupar las plazas, ¿no es cierto?, los postulantes que tengan el más alto puntaje. La presidenta Bachelet fue la primera dignataria pública que introdujo la idea de las entidades paritarias. Y su primer gabinete fue un gabinete paritario. 6 u 8 meses después tuvo que retroceder, porque el mérito no tiene nada que ver si yo soy hombre o soy mujer. Es decir, se busca la persona que reúna los requisitos, las condiciones, las habilidades, las competencias, la experiencia para ocupar el cargo. Y punto, ¿no? Pero luego dice, en esta idea, de por sí ya equivocada, de que en todo caso se aplicará el criterio de la acción afirmativa. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. Primero surgió la idea de la igualdad ante la ley, que significaba el hecho de que ya no era la condición económico-social la que establecía un estatuto jurídico diferente en relación al otro, ¿no es cierto? El pueblo tenía, la nobleza tenía un régimen jurídico especial, no pagaba impuestos, ¿no es cierto? La clerecía igual, y en el caso del pueblo, para sustentarlo en la época de la Revolución Francesa, como bien sabemos, ellos no podían montar a caballo, no podían usar espada, tenían que presenciar la misa de pie, ¿no es cierto? Y eran el grupo que pagaba más impuestos. Muy bien. Eso desapareció con el criterio de igualdad ante la ley. Si todos somos seres libres, racionales, seres espirituales, seres sociales con vocación de a través de la conjunción, de la unión, poder potenciar nuestras capacidades físicas, espirituales y morales, y es por eso que, digamos, nos metemos en un club deportivo, en un grupo musical, en un grupo de baile, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta idea de que teniendo todos los seres humanos la misma naturaleza, correspondía en principio aplicarles la misma, establecerles la misma ley. Surgió luego el tema de la aplicación de la ley, igualdad en la aplicación de la ley, ¿no es cierto? Los jueces y los administrativos están obligados a hacer respetar esa idea de igualdad. Muy bien. Después surgió la idea de la discriminación, proscripción de la discriminación. Cuando rebajo, cuando niego, cuando impido, cuando acoto los derechos de un grupo de personas por su religión, por su ideología, por su sexo, etcétera, etcétera, estoy cometiendo un acto de discriminación que la ley no admite. En 1987, los americanos, a través del caso Butke, crearon el concepto de acción afirmativa. Es decir, los grupos minoritarios tradicionalmente, digamos, excluidos, tienen transitoriamente la posibilidad de tener mayores derechos para generar niveles de igualación. En consecuencia, aquí el proyecto juega con dos ideas. El primero, el de la paridad de género, y el segundo, adicionalmente, para reforzar la idea, el de que los mecanismos de selección pueden otorgar mayores beneficios o menos requisitos o mayor puntaje a un postulante por su condición de mujer. Hay luego el tema de la comisión especial, que es la que se va a encargar de seleccionar a los miembros de la Junta. ¿Y a quiénes se ha escogido? En teoría, la selección parece de lo más acertada. El defensor del pueblo, quien la preside, el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Junta, el fiscal de la Nación, etcétera, etcétera. Todos altos dignatarios de la República. La pregunta es,
¿qué tiempo van a tener estas personas para seguir, llevar y dirigir, digamos, concienzudamente el proceso de evaluación? Les voy a ser sincero, no creo que tengan el tiempo ni el interés en llevar a cabo esta tarea que les resulta añadida, extraña y ajena. En consecuencia, gran parte del proceso de selección va a descansar en la Secretaría Técnica. Entonces, es la Secretaría Técnica la que prácticamente va a preparar, ¿no es cierto?, el proceso. Y estas personas participarán en un momento determinado con algunas preguntas y luego firmarán lo que tienen que firmar, porque no van a poder llevar a cabo el proceso en su totalidad, por un problema de tiempo. A eso se ha agregado otro serio problema, que parece ser muy democrático, pero que en el fondo abre las puertas, ¿no es cierto?, a las injusticias, arbitrariedades, ataques al honor y al buen nombre de quien tiene el deseo de servir a su país y se presenta al concurso. Y es que se señala que a través de la participación ciudadana se podrán presentar las quejas y las denuncias contra los postulantes. Entonces, ya ustedes se imaginarán la cantidad de quejas y denuncias de todo tipo, de todo estilo, ¿no es cierto? No se va a salvar nadie, ¿no es cierto? Se presenta a Jesús y a Jesús también le van a imputar la comisión de algo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, me parece poco apropiado, sobre todo porque si se sostiene que la idea es que participen personas ilustres, personas, digamos, de un cierto estatus, nadie se va a exponer, ¿no es cierto?, a que un tercero, ¿no es cierto?, a quien probablemente no conozca, le dañe, a veces de manera irreparable, una imputación falsa, una imputación no probada. Pero, por último, para dejar espacio a nuestros amigos que tienen muchas cosas también que decir esta noche, es que estas personas son objeto de una evaluación, que comienza con una evaluación, vamos a llamar un examen. Entonces, a un profesor universitario de 25 años, con, digamos, de servicios, con 35 años de experiencia profesional, va a ser objeto de un examen. La pregunta es, ¿ustedes creen que podrá existir muchas personas con esas características que estén expuestas a someterse a un examen de evaluación? Y yo particularmente creo que no lo van a aceptar, no lo van a admitir. Esas personas ya tienen un reconocimiento, vuelvo a repetir, tienen un estatus, son alguien en la sociedad. Entonces, lo segundo, va a haber un examen psicológico, ¿no? Y luego una entrevista, una evaluación personal. Y yo creo que el mecanismo o selección no va a generar mucho entusiasmo y por el contrario va a desalentar a quienes, pudiendo tener interés en servir al país, por la forma en que se ha dotado de este modelo, digamos, se hagan a un lado. Quiero finalizar mi exposición diciendo lo siguiente. Más allá del problema coyuntural de los actos de corrupción generados en el Consejo Nacional de la Magistratura y más allá de las notorias deficiencias de la forma de nombramiento que existía para ocupar esos cargos, finalmente no era necesario hacer tanto revuelo. Creo que bastaba con modificar algunos artículos de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura y habríamos arreglado este problema. Nos habríamos ahorrado un referéndum, nos habríamos ahorrado gasto presupuestal y nos habríamos ahorrado debatir un proyecto que, como buena parte de los proyectos del Ministerio de Justicia últimamente,
Son proyectos que yo he llamado, se dan conocimiento con bombos y platillos, hechos al tuntún, ¿no es cierto?, con una erudición a la violeta y a palos de ciegos. Hay en los proyectos del Poder Ejecutivo en general, ¿no es cierto?, un serio déficit de elaboración técnica y este es uno de los casos, ¿no? Bien, muchas gracias por la atención, han sido ustedes muy amables. Buenas noches. Gracias. Gracias también a la participación esta noche del doctor Víctor García Toma. Bien, vamos a continuar con el ciclo de conferencias La Junta Nacional de Justicia y su relevancia en la reforma de la Administración de Justicia. Vamos a invitar a participar al doctor Juan Chávez Marmanillo. Bueno, buenas noches. Quiero saludar a la mesa al doctor Carlos Mejía Escajadillo, a mi distinguido amigo, doctor Víctor García Toma, que debo contar, porque no puedo evitarlo, es un amigo de hace mucho tiempo. Hemos tenido el privilegio de ser parte de 2 juntas directivas del ilustre Colegio de Abogados de Lima. En la época en la que el Colegio de Abogados tenía representantes que servíamos sin cobrar nada y prestamos un servicio más importante, y era ilustre. Por tanto, es un ilustre amigo mío que no quiero dejar de señalar. Saludo, por supuesto, también a través del doctor Mejía a la doctora Leni Palma, que es la jefa de esta oficina, a la que realmente felicito porque invita a la ciudadanía, no solo a las que viven en la ciudad de Lima, como ustedes, a quienes felicito por estar acá, sino difunde esto a nivel nacional. Esto es lo que debe hacer el Congreso y lo hace a través de esta institución. El pueblo tiene que saber, a través del Congreso, en qué consiste su sociedad jurídicamente organizada. Y por eso cada uno de ustedes ha recibido, además de un documento, la Constitución. Ese tema que se ha discutido y que el maestro Víctor García nos ha presentado con una especie de antecedente histórico de lo que es esta institución, vamos a tratar de ubicarlo en la Constitución. Yo voy a tomarme esa molestia de ponerlos para que ustedes, con el documento que tienen, la Constitución, puedan entender para qué sirve y qué es esto. ¿Correcto? Porque lo que se ha hecho es modificar ese documento que se llama Constitución. Por supuesto, en un capítulo de un título que es una parte de la estructura de la Constitución. Pues es importante que ustedes hagan eso. Entonces, primero hay que saber qué es la Constitución. En la Constitución hay muchas opiniones, pero ¿qué dice uno de los diccionarios que nosotros consultamos? Cabanelas, voy a traer uno solo por mencionar. Se dice que es la ley más importante y que permite hablar de una sociedad jurídicamente organizada. Dice, es acta o decreto fundamental en que están determinados los derechos de la nación, de todos los peruanos. Están en la Constitución. La forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos que éste compone. Entre ellos está el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso, por supuesto. Entonces, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que organizan a la sociedad, que nos organiza. Por eso esta se llama Ley Magna. Un maestro y amigo de ambos, el doctor Raúl Ferrero Costa, mi maestro, dice lo siguiente sobre eso. La Constitución, a la vez, dice, busca poner frenos al poder de quienes lo ostentan. La Constitución, por eso es importante conocer. También tiene como finalidad otorgar una justificación moral y ética
para quienes ejercen la autoridad, disponiendo a su vez la distribución de las distintas competencias para quienes hagan uso del poder. En fin, por eso es importante veamos para que esto sea de la manera más práctica, ya que tiene la Constitución. La Constitución es una estructura de normas. Está integrada de 6 títulos. Uno de los títulos es el título que tiene que ver con los derechos de las personas. Y ahí es donde hablamos de los derechos a la vida, etcétera, etcétera. Es la parte llamada dogmática, ¿correcto? Eso está en el primer título, que a su vez se divide en 4 capítulos. En los 3 primeros se habla de derechos. En el último artículo del tercer capítulo, se habla también de deberes políticos. ¿Y sabe qué? Hay una norma que ustedes, como peruanos, deben saber. El artículo 38. Si ustedes tienen su Constitución, miren el artículo 38. Miren la relevancia de ese artículo. Porque nosotros somos maestros y de alguna manera queremos que ustedes le den valor a la Constitución, que es el que de alguna manera estructura nuestra sociedad. ¿Qué dice el artículo 38? Lo tienen ustedes ahí. Todos los peruanos y todos nosotros tenemos el deber de honrar al Perú, proteger los intereses nacionales y además respetar, cumplir, defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Esta es la regla básica de la Constitución. Todos debemos conocer esta regla, cumplirlo y hacer que se cumpla. Miren esto. ¿Y qué encontramos en el siguiente título? Encontramos lo siguiente. Encontramos una definición de lo que es función pública. Aquí entran lo que se llaman las autoridades, los funcionarios. Cuando hablamos de las instituciones, estamos comprendiendo a los funcionarios. Y en la Constitución van a encontrar el artículo 39. ¿Qué dice el 39? Todos los funcionarios y empleados públicos están al servicio de la nación. Todos están al servicio de la nación. No son amos ni dueños del puesto. Son servidores, desde el presidente de la República hasta el último empleado público. Funcionario y empleado son servidores. Por eso nosotros debemos ver la conducta de nuestros funcionarios, empezando con el presidente, con los congresistas, con todos. Eso es lo que dice. Están al servicio de la nación. Y después dice el 40, la ley regula el ingreso a la administración y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores. Es decir, la Constitución dice que todos ellos son servidores y tienen deberes, derechos y responsabilidades, todos. Nadie está libre. Lo dice la Constitución. ¿Correcto? Luego tenemos el artículo 45. Si ustedes leen el artículo 45, van a entender que el poder que tienen los funcionarios, ahí está, el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen, presidentes, ministros, congresistas, etcétera, funcionarios, ¿no es cierto?, lo ejercen con limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Como verá, esto es importante conocer. Por eso, estos eventos permiten que la sociedad se informe que su sociedad está organizada, que su Constitución ha estructurado sus derechos y también la responsabilidad de los que ocupan esos cargos en representación de la sociedad. Y luego tenemos el título 4. ¿De qué nos habla el título 4 de la Constitución? De la estructura del Estado. ¿Qué es la estructura del Estado? Todas las instituciones
en la que se distribuye el poder del Estado. Ahí está el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, están las entidades autónomas, ahí está la Defensoría del Pueblo, está el Ministerio Público, están los entes autónomos, entre ellos estuvo el Consejo Nacional de la Magistratura, cada uno funcionando de acuerdo a su ley interna, cumpliendo el mandato como servidores de la nación. Cuando estos no cumplen, contravienen sus funciones y la Constitución, asumen responsabilidad, lo dice el artículo 41. Esta es la parte introductoria para que vean cómo está la Constitución en sus 4 títulos principales, porque después hay 2 títulos, uno que tiene que ver con garantías constitucionales y el 6º título que tiene que ver sobre reforma constitucional. Pero eso no tiene mayor relevancia para el tema que estamos abordando. Ahora, veamos qué hay al respecto. Como consecuencia de las normas que hemos mencionado y que ustedes lo tienen en la Constitución, ¿qué podemos concluir? Tenemos que concluir señalando que todo funcionario, en su condición de peruano, tiene un primer deber: honrar al Perú, de acuerdo al artículo 38. ¿Correcto? Defender los intereses nacionales, no disponer de ellos, no negociar de ellos. Defender, proteger los intereses nacionales. Y después, respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las normas. Hay que exigir que nuestros funcionarios cumplan eso. Primer deber de un funcionario. Segundo deber, como funcionario con poder, debe saber que es un servidor de la nación y que en el ejercicio del poder tiene limitaciones y responsabilidades. Tiene que responder según el artículo 45 que hemos visto. Y tercero, en el ejercicio de ese poder debe saber que si incurre en delito o falta, puede ser acusado ante el Congreso y ser sancionado con destitución, suspensión o inhabilitación. Hay que saber eso. La sociedad tiene que saber que eso está en la Constitución. Por tanto, cuando un funcionario pretende ser el amo y señor del cargo, hay que decirle, cuidado. Entonces, vamos al caso concreto del Consejo Nacional de la Magistratura, que ustedes lo van a encontrar dentro de la estructura del Estado. Está en el capítulo 9 del título 4 como estructura. Capítulo 9, título 4, capítulo 9. Consejo Nacional de la Magistratura, que según esta ley va a llamarse en adelante Junta Nacional de Justicia, ¿correcto? Como dijo el maestro García Toma, esta es una institución que viene de antiguo. Ya él ha hecho una especie de análisis retrospectivo de dónde viene esto que nosotros hemos receptado, de una corriente determinada. Ha pasado por una serie de etapas y la última es esta, que fue incorporada en la Constitución del 79, no como está actualmente regulada, sino con limitaciones. Era un consejo mediatizado, no tenía la facultad de decidir, porque simplemente escogía y proponía para que el poder político eligiera a los miembros. No era un ente autónomo. En la Constitución del 93 se recoge la misma institución, pero se le da una elección democrática, y el doctor ha señalado cómo se hace. Las instituciones civiles tenían participación democrática. El gremio de profesionales elegía a sus representantes, el gremio de abogados elegía a sus representantes, las universidades elegían a sus representantes, es decir, era más democrático y más representativo. Actualmente con esta nueva modificación se reduce a lo que el maestro nos ha dicho. Ya es un ente más reducido con otros proyectos que él ha señalado sus falencias. Esa es la situación. Y entonces uno se pregunta,
por el tiempo no me permite avanzar un poco, pero sí quiero reiterar en lo siguiente. Su Constitución les permite saber en qué sistema político, jurídico, democrático vivimos como peruanos. Nosotros no estamos subordinados a los funcionarios. Ellos están ahí encargados para servirnos a todos, para servir a la sociedad. Hay que recordar eso. Cuando alguien pretende llevarnos de las narices, hay que decir, ¿por qué si tu poder tiene límites? ¿Correcto? Por eso, yendo a la segunda parte, simplemente para complementar lo que el doctor García Toma ha señalado, esta modificación del Consejo por junta es distinto. El doctor ha dicho que no. Comparto esa teoría, esa tesis. En la Constitución actual tenemos los artículos 150, 54, 55, 56, 57, que regula al Consejo, que ahora, por supuesto, va a llamarse ya Junta Nacional. Cuestión de nombre, simplemente nombre. ¿Correcto? En el 150 decía qué era el Consejo, el 54 cuáles eran sus funciones, en el 55 el número de sus integrantes y la forma de su elección y representación, en el 56 los requisitos para ser consejero. ¿Ok? Y en el 57, si ustedes leen, señala lo siguiente, que si el consejero incurre en responsabilidad, puede ser removido. ¿Por quién? Por el Congreso. ¿Qué ha pasado? Eso es lo que ha pasado. Se hizo una denuncia a algunos miembros del Consejo, se planteó la denuncia ante el Congreso, el Congreso hizo un proceso propio del Congreso y encontró que había responsabilidad y los ha destituido. Lo regular, lo normal, por su ley orgánica, los titulares separados debieron ser reemplazados por los accesitarios o los suplentes que quedan. Con eso se hubiera resuelto el problema. Pero igual, por una corriente política, se les privó a los accesitarios suplentes de ocupar el cargo. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Haber sido elegidos suplentes, no obstante que no hayan intervenido en la actividad ni en la gestión del Consejo, lo cual obviamente sorprende. Y diciendo que es para bien, el problema es que eso ocurrió que hace más de 6 meses. En 6 meses no tenemos este ente que es el encargado de nombrar magistrados, jueces y fiscales. Lo que era para bien, van 6 meses, y creo que 7, en el que no hay esa institución. ¿Y qué tenemos en la práctica? Poder Judicial, Ministerio Público, la gran mayoría son suplentes o provisionales, lo que no genera seguridad jurídica, y al contrario, genera inseguridad jurídica. Se ha mantenido esa situación por estos improntus políticos. Por eso decía, el cambio de nombre no cambia nada. No tiene ninguna relevancia que siga llamándose Consejo Nacional o Junta Nacional. ¿Por qué? No son las instituciones las que incurren en responsabilidad, son los funcionarios. Lo dice el artículo 45 de la Constitución. El funcionario y el empleado público es el que ejerce, incurre en responsabilidad. No es la institución. Como decir, un congresista no puede ser que el Congreso se vaya o desaparezca. ¿Correcto? Esa es la situación. Por eso, al pueblo hay que educarlo para que no sea llevado como si fuera parte de una manada a aprobar lo que no conoce. Hay que hacer que conozca para que no sea llevado. Tiene el legítimo derecho de ejercer lo que la Constitución reconoce.
su facultad de pensar y decidir, apoyar a su representante o quitarle el apoyo. La Constitución nos da esa facultad, nos empodera. Por eso, a ustedes los felicito por querer saber algo más de lo que debe saber. La Constitución le va a hacer ver que cada poder del Estado tiene una función propia. En estos meses nos han vendido una suerte de ideas que el Congreso y los congresistas tienen que ver con poner agua, con hacer carreteras, con administrar justicia, cuando el Congreso tiene una función distinta. Igual al Poder Judicial se le piden que hagan actos que corresponden al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, que es el que debe administrar, que es el que tiene empleados en todo el Perú, tiene que ver con lo principal. No se cuestiona al Poder Ejecutivo. El pueblo tiene que saber en qué consiste cada poder y cuál es su función, en qué consiste cada ente autónomo y cuáles son sus funciones, y exigirle de acuerdo a la competencia que tiene. Le agradezco mucho por esta invitación, a ustedes por haberme entendido. Nuevamente mis felicitaciones. Buenas noches. Gracias también por su participación el doctor Juan Chávez Marmanilo. Bien, conferencia de la Junta Nacional de Justicia y su relevancia en la reforma de la Administración de Justicia. Vamos a invitar a participar esta noche a la doctora Verónica Chávez de la Peña. Buenas noches, muchas gracias por su presencia, su participación. Muchas gracias al doctor Mejía y a la doctora Palma por el apoyo para esta iniciativa respecto a este evento académico que lo que busca, así como los fines de la asociación lo dicen, es defender la legalidad, el Estado de Derecho, la democracia, y para eso lo único que podemos hacer, como ya lo han dicho nuestros maestros expositores, es conocer nuestras normas, conocer nuestro ordenamiento, conocer nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Después de estas exposiciones magistrales, estoy segura que muchos vamos a repensar respecto a las ofertas que nos hicieron algunos políticos meses atrás respecto a la relevancia, importancia o trascendencia de que se aprobara esta modificación. Se nos vendió hace mucho tiempo que esto era una panacea, la solución a los problemas de corrupción que se habían advertido públicamente a través de los audios que todos conocemos. Y la pregunta que les hago a ustedes, y estoy segura que cada uno ya tiene la respuesta en su cabeza, es: ¿con esta reforma se soluciona el problema? ¿Con esto vamos a resolver esos problemas de corrupción? ¿Vamos a dar ese cambio integral que se necesita en la Administración de Justicia? ¿Es verdad todo lo que nos dijeron? Cada uno tiene su propia respuesta, sobre todo después de la brillante exposición que hemos escuchado esta noche. Sin embargo, rescato que es muy importante que, de acuerdo a la invocación que se nos ha hecho esta noche de parte de nuestros maestros, debamos interesarnos un poco más por conocer lo que nos corresponde como miembros de una sociedad. Lo mínimo que podemos conocer nosotros es nuestra Constitución. En nuestro ordenamiento jurídico tenemos miles de normas que los propios abogados tenemos que hacer grandes esfuerzos para conocer por sus constantes modificaciones. Pero algo elemental que debemos conocer como ciudadanos responsables para ejercer nuestros derechos y exigir su cumplimiento es conocer nuestra Constitución. Qué importante y qué ilustrativa ha sido esta noche poder recoger las opiniones doctrinarias y también las opiniones de estos académicos con una vasta trayectoria ética y profesional para poder sacar nuestras propias conclusiones. Como presidenta de la Asociación de Abogados Ius et Libertas,
Estoy muy agradecida con la Oficina de Participación Ciudadana y Enlace con el Ciudadano del Congreso, que está presta a apoyar estas iniciativas de actividades académicas que lo único que buscan es difundir, informar y dar a conocer aspectos de nuestra democracia, de nuestras instituciones y de nuestros derechos que no se deben dejar de lado. La vida de cada uno de nosotros depende de que conozcamos nuestros derechos, deberes y nuestras responsabilidades dentro de la sociedad. Así podremos mantener el Estado de Derecho y este sistema democrático que no debemos dejar caer por nada de este mundo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta exposición magistral. Agradezco a ustedes por su participación y vamos a continuar con la secuencia, con la dinámica de estas conferencias, que es el rol de preguntas, ¿no?, de parte del público. Y quisiera invocarles, yo sé que muchos desean hacer preguntas, pero dar la oportunidad también a todos, ¿no? En todo caso, la dinámica es pregunta netamente al punto, donde nuestros señores expositores, ¿no?, van a responder. A ver, por favor, acá el doctor desea hacer una pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido una conferencia de lujo por los expositores y los conceptos acá vertidos, y se ha tocado, por supuesto, un tema de lo más fundamental. Yo tengo dos preguntas puntuales, quizás al doctor García Toma, que es el que tiene muchísima experiencia. Veo con mucho agrado al doctor Juan Chávez y, por supuesto, quisiéramos escuchar también algo de la doctora Verónica Chávez. En el artículo ya citado, que es el 155, se habla de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura para nombrar a los jueces, que es muy importante, ¿no?, poder nombrar a los jueces. Y ahí se incorpora la participación de la sociedad civil, los colegios profesionales. Yo pregunto, ¿la justicia solamente lo conocen los abogados o también lo puede conocer la gente? Hay un sentido común. De repente téngalo de sentido esto, porque están los jurados, ¿no? La institución del jurado en Estados Unidos, en España, en Argentina o en Colombia se aplica para administrar justicia. ¿Y quiénes participan como jurados? El público, la gente. Entonces, seguramente es bueno que la gente participe, pero nosotros vemos con bastante interés que parecería ser que hay un sesgo ahora, ¿no?, al haber retirado a la sociedad civil, que solamente será un grupo, el conjunto de abogados, el que elija. ¿Eso es lo mejor? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Solamente los abogados pueden elegir a jueces? ¿O sería también interesante, como lo que se acaba de derogar o que se ha reemplazado, que también participe la sociedad civil para darle ese temita, no de legalidad, sino de legitimidad? Es una primera pregunta. Y una segunda es, no le escuché mencionar el caso de España, muy conocido de España, todo el mundo, mucha gente estudia en España, donde los jueces se eligen en concurso público ante el público y por oposición. Es decir, les hacen preguntas públicas y transparentes, donde todo el mundo pueda ver, y el que sabe, sabe, y el que no, pues, y oral, ¿no? ¿No sería interesante incorporar un sistema de concurso público por oposición, como está aprobado y ha funcionado tan bien en España, donde ahí se tiene lo que se llama el estatuto del juez y se habla de la independencia judicial con todos los elementos, que es lo que se ha hecho mención también, ¿no?, la necesidad de la independencia? Bueno, ahí se aplica todo el tiempo. Inclusive hay asociaciones de jueces y hay asociaciones de jueces, ¿no?, de magistrados, y se aplica y funciona. Yo digo, ¿no sería interesante recordar un poquito a la madre patria y ver las instituciones que están ya funcionando tan bien y mirarlas por lo menos y tenerlas en cuenta, como las dos que he mencionado? Gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, una pregunta.
Señores miembros de la mesa, respetados doctores, tengo una inquietud. Me siento niña al estar conversando con ustedes, pero mis inquietudes son grandes. Soy abogada, tengo 24 años de ejercicio en la profesión de la abogacía. Me incliné mucho a estudiar esta carrera porque me encanta la justicia social. Me preocupa mucho lo que viene pasando con las grandes autoridades que tienen ahorita como el fiscal de la Nación, el presidente de la Corte del Callao, y ya que todos conocemos. Y yo me preocupo porque me he dado cuenta de la conducta desviada que ellos han tenido para incurrir en delitos, ¿no? Lo que me interesa saber es que la Junta Nacional de Justicia que ahora se va a crear debe dar prioridad a los abogados que estamos en el ejercicio de la defensa, para que los concursos que se den sean pues accesibles a la economía de los postulantes. Ahorita, actualmente, los postulantes, es costoso la postulación, y aparte de la postulación, nosotros sabemos que al ingreso hay muchos montos de dineros que estaban entrando para ingresar a acceder a esos puestos. Esto debe ser estudiado en este proyecto, que los exámenes estén, los costos para la postulación estén de acuerdo al monto económico de lo que debemos pagar los abogados. Esto es mi preocupación. Gracias. Bien, muy buenas noches. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Su nombre y apellido, por favor, y la pregunta enfocada al tema de esta noche. Muchas gracias. En primer lugar, mis felicitaciones al organizador de este importante y trascendente evento. En segundo lugar, las felicitaciones a los señores expositores que, haciendo uso de su bagaje y cartografía mental, nos han ilustrado profundamente en temas importantes de la vida nacional. La pregunta concreta está referida dentro del ámbito de la Constitución al control parlamentario. Estamos viviendo una vida agitada, siendo la situación actual, la referida por la distinguida doctora que ha hecho uso de la palabra últimamente, referida a la gran problemática de la corrupción. Entonces, ¿cree ustedes, señores expositores, que gran parte de la problemática que se vive en estos momentos es a la falta de control político o control parlamentario, teniendo en consideración que el control parlamentario está referido preventivamente, funcional y al punto de vista represivo? Al punto de vista preventivo, por ejemplo, dentro de varias modalidades está la investidura del Consejo de Ministros. Al punto de vista funcional, la interpelación a ministros. Y del punto de vista represivo, está referido a las comisiones investigadoras del Parlamento. En ese sentido, la respuesta que nos puede brindar nuestros expositores. Muchas gracias. Dos preguntas más, por favor, por parte del público. La señora. Igualmente agradezco a la mesa, ha sido muy constructivo esto. Quisiera hacer unos 3 apuntes muy breves para que puedan continuar con la pregunta. Quisiera saber si tan inútil ha sido el referéndum en materia de justicia. Si no fuera por eso no estaríamos acá, hablando sobre el tema. Creo que debería dársele valor a eso.
Hablar ya es de algo, polemizar, y polemizar es la democracia, ¿no? Si no fuera por el bendito referéndum, no estaremos aquí hablando sobre eso. Un segundo asunto. Se ha hablado del pueblo como manada, ¿no? O sea, por eso que el presidente recomendó el sí, 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 no. Pero un expositor habla del pueblo como a quien deben servir, como si fuera pues lo máximo, ¿no? Y en cambio otro me dice que somos manada o algo así, ¿no? O que nos deja llevar, ¿no? Somos alguien, o sea, decídanse, ¿no? ¿Qué valor le dan al pueblo? ¿Es importante o no es importante? Y finalmente, me encantó la exposición de la Constitución, estuvo muy interesante. ¿Tendría valor cambiar la Constitución actualmente, que muchos discuten que es en realidad la manzana de la discordia, la madre del cordero, tomando en cuenta que esta Constitución tiene un origen neoliberal y dictatorial, que fue surgida en una época que, bueno, muchos conocen? ¿Tendría valor cambiarla o, bueno, es una cuestión que mejor dejamos de lado por el momento, ¿no? Bien, muchas gracias. En la parte de Mezzanini también hay una persona que quiere hacer una pregunta. ¿Ninguno? Sí, buenas noches. Quería hacer una pregunta, pero también como una síntesis de ver de que cómo sería posible haber seguido con un consejo para elegir a los magistrados, sabiendo que muchos de ellos han sido elegidos. ¿Qué seguridad jurídica nos daba si muchos de los magistrados elegidos como titulares se encuentran hoy prácticamente involucrados en corrupción? Entonces, ¿qué seguridad jurídica tendríamos conseguir con un organismo que va a nombrar jueces y fiscales corruptos? Me parece que mejor deberíamos en la parte preventiva, como estaba hablando uno de los colegas, ver la parte de la formación del juez y del fiscal, ¿no? En cuanto a repotenciar a la Academia Nacional, a la Academia de la Magistratura, a efecto de que formemos a jueces y fiscales no solo con muchos doctorados, maestrías, sino sobre todo ir a las universidades para exigir el curso de ética, ¿no? Que nosotros como pueblo tengamos la credibilidad de poder ir a la justicia sabiendo de que vamos a poner nuestros casos en un magistrado que va a administrar o impartir justicia. Mi pregunta va, hay que repotenciar más bien a la Academia de la Magistratura a efecto de que pueda dar buenos jueces y fiscales. Bien, muchas gracias al público asistente por sus preguntas. Vamos a dar el uso de la palabra al doctor Víctor García Toma para absorber las preguntas. Gracias. Bien, se han formulado en conjunto preguntas muy interesantes. La primera, la de nuestro colega y amigo, en relación al rol y el papel de la sociedad civil. Yo comparto su perspectiva y lo voy a poniendo como ejemplo el propio Congreso. Este es un ente que se encarga de dictar las leyes. Y el dictar las leyes no solamente es un papel y una responsabilidad del abogado. En el Congreso de la República hay abogados, ingenieros, médicos e incluso personas que no tienen formación profesional. Pero su participación en la elaboración de la ley, en el caso de los que no son abogados, tiene que ver con la mirada y la perspectiva que tiene el ciudadano sobre una problemática que la ley debe regular, pero que se hace extensiva al conjunto de la sociedad. Cuando se diseñó en la Constitución del 79 y luego se renovó esta idea de un ente colectivo en donde la participación para el nombramiento y selección de los jueces no solamente fuera una tarea de abogados, sino de personas que representaban a la sociedad civil, yo creo que era una línea de trabajo importante. Ha habido momentos en la historia del Consejo Nacional de la Magistratura en donde han habido representantes de la sociedad civil que han cumplido un papel importante. Yo recuerdo el caso del médico, el doctor Flores,
el caso del ingeniero Núñez. Es decir, lo que ha sucedido es que en la última fase del Consejo, abogados y no abogados han ingresado en una etapa de corrupción. Eso es lo que estamos sancionando. La idea de que más allá de la profesión a la que se pertenezca o a la identidad a la que se represente, eso dejó de ser consejo para convertirse en banda, ¿no es cierto? Entonces, no me parece que haya sido una buena idea excluir, digamos, por lo menos a una parte de la sociedad civil en esta tarea. Lo segundo, comparto la inquietud de la colega en el sentido de que los concursos no tienen por qué ser onerosos. Los concursos deberían ser gratuitos, es decir, sin costo alguno para el postulante. Deberían formar parte del presupuesto de la entidad, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con los ingresos a las universidades. En relación al control parlamentario, yo lo tomaría bajo esta perspectiva. Yo creo que el Congreso tiene que asumir una tarea más célere y menos complaciente cuando se presentan denuncias por infracción a la Constitución o por la comisión de delitos en el ejercicio de la función. Conocemos casos en donde pasan meses, incluso termina el periodo y esas denuncias no se tramitan. O, en todo caso, se entra al juego del hoy por ti y mañana por mí, y en muchos casos esas denuncias terminan siendo desestimadas, teniendo allí un nivel protagónico de participación. En lo que se refiere al referéndum, desde mi perspectiva y con toda honestidad, yo creo que buena parte de la población fue a votar sin tener claro de qué se trataban las reformas. Más aún, y podríamos ponernos de ejemplos nosotros mismos, nosotros no conocemos el texto de las leyes de reforma, solo conocemos aquella boleta en la que nos decían que si íbamos a votar sí o no, pero no estaba el texto por lo cual estábamos votando sí o no, ni hubo una campaña de divulgación. Entonces, creo que como, digamos, medida política para impulsar o afirmar, digamos, una vocación de lucha contra la corrupción y la impunidad, correcto. Pero, digamos, ya en términos concretos, más allá de ese momento en donde aparentemente la población ha sido coprotagonista de este proceso de reforma y de lucha contra la corrupción y la impunidad, en términos específicos hemos votado en buena parte a ciegas, y no por culpa nuestra, sino porque el Estado no nos ha informado adecuadamente. Se ha planteado el problema de la Constitución, si debemos reformar la Constitución, si debemos cambiar la Constitución. Yo le debo decir lo siguiente, hay dos tipos de Constitución, las constituciones programa y las constituciones balance. La Constitución de 1979 fue una constitución programa, es decir, traía un ideario ideológico, doctrinario y programático que recusaba el pasado. La Constitución del año 93 era una constitución de corte liberal, mercantilista, ¿no es cierto?, con una suerte de herencia de la patria nueva, de la república aristocrática, con algunos matices. La Constitución del 79 nos introdujo con la jurisdicción supranacional, con la idea de la jurisdicción constitucional, nos trajo la concepción justamente de entes autónomos como el Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera, etcétera. El texto 93 es una constitución de balance porque es una constitución que hace modificaciones, afeites y algunos agregados, pero mantiene la estructura de la constitución anterior. Ahora bien, como bien se dijo aquí, los inspiradores del texto del 93 estaban en ese momento imbuidos por el pensamiento del Acuerdo de Washington.
las políticas neoliberales de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que tuvo su auge en la década de los 90. Pero sucede que cuando el Perú recuperó la democracia, con la recuperación de la democracia se empezaron a recuperar las instituciones sociales que habían sido cercenadas por el texto del 93. Y así, por ejemplo, con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se han recuperado buena parte de los derechos sociales. Por ejemplo, hay esta famosa discusión sobre la estabilidad en el empleo. Esto es justamente fruto o producto, digamos, de parte de una visión, digamos, de la recuperación del aspecto social de la Constitución que se ha ido asentando a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y que luego el propio Congreso de la República, a través de las reformas y las enmiendas constitucionales, pero fundamentalmente a través de las prácticas y políticas gubernamentales, es que esta visión neoliberal ha ido desapareciendo, digamos, o en todo caso acotándose. Y yo no creo finalmente en que sea prudente llevar a cabo hoy una constitución, un cambio total de la Constitución, porque implicaría paralizar al país. El Perú entraría en un paréntesis hasta tener una nueva Constitución. Y nuestra situación económica hoy es de cierto estancamiento, que se convertiría en un estancamiento, y generaría y avivaría las confrontaciones y las discordias que hoy son meramente adjetivas para pasar a discordias de orden ideológico, que tienen un tiempo y un proceso de maduración. Por último, comparto la idea de reforzar el papel de la Academia de la Magistratura. Creo que una vez que la persona ha sido nombrada por la Junta Nacional de Justicia, no debe inmediatamente ocupar un cargo, sino debe ingresar a un periodo de capacitación de por lo menos un año, en donde comencemos por enseñar, o porque eso nos enseña en la universidad, cómo se redacta una sentencia, cómo se motiva, ¿no es cierto?, las técnicas de integración, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que el papel de la academia, complementario al nombramiento, haría que tengamos mejores magistrados. Y por último, sobre el tema ético. Yo creo que los corruptos tienen claro lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Es simplemente una decisión. En consecuencia, cuando hablamos de enseñar ética, es predicar en el desierto. Eso de lo bueno y lo malo ya está instalado en la persona, fruto de su formación familiar y fruto de sus experiencias, digamos, coexistenciales, ¿no? El vecino, el amigo. Ya cuando llega a ocupar el cargo, no es que se haga corrupto, sino que desnuda su vocación por la corrupción. Es decir, el ingreso a la administración pública le permite consumarse en aquello para lo que él ha nacido, ser un delincuente. Entonces, el tema no está tanto, digamos, el tema está en poder identificar, digamos, estas actitudes, digamos, los test psicológicos pueden ser muy importantes para evaluar, digamos, cuál es la concepción de vida que uno tiene, ¿no? Si quiero ser vivo, si quiero ser ¿no? O quiero, digamos, por encima de si me conviene o no me conviene manejarme dentro de ciertos márgenes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Paso a ¿Funciona esto? Allá. Bien, yo voy a simplemente complementar lo dicho por el doctor García Toma. A ver, la doctora que hizo una de las preguntas creo que se ha retirado. Con respecto a la pregunta del colega, yo le podría decir, es una opinión muy personal, que me viene un poco del
digamos, de un jurista famoso, alemán, Savigny. ¿Qué decía él? En sus comienzos, por supuesto. Las leyes deben nacer del pueblo. Las leyes deben ser producción social. No imponerle la ley de arriba para abajo. Debe emanar del pueblo. Debe ser producto social. ¿Qué ha pasado con nuestra legislación? Y voy a aquello, ¿por qué no vemos España? Nosotros tenemos una estructura normativa jurídica muy vasta. Yo soy maestro, y creo que mi colega también, más de 40 años, no conocemos todas las normas. Hay tantas normas que no las conocemos, y este es nuestro oficio. Entonces, la existencia de tantas normas genera un conflicto en los aplicadores de las normas. Entonces, en lugar de mirar a otras realidades, primero tendríamos que interiorizar las normas que nos han impuesto, porque así ha sido. Un jurista y famoso periodista, Óscar Miro Quesada, llamado Raxo, se le conoció por una frase de contenido más periodístico. Él que dijo: la prensa y el periodismo puede ser la más sublime de las profesiones, pero puede ser la más infame de los oficios. Se le conoce por eso. Sin embargo, es un jurista que supo decir lo siguiente: nuestras leyes no son nuestras, por eso no la conocemos. Y como no la conocemos, no la cumplimos. Ese es nuestro drama. Y siguen dándose leyes que el pueblo no conoce. ¿Por qué? Porque esas leyes no emanan del sentir del pueblo. Entonces, este jurista periodista decía: hay que nacionalizar nuestras leyes. Es decir, primero conocerlas. Y esta institución, forma parte del Congreso, ha empezado muy bien con esto. Cuando menos que se conozca nuestra Carta Fundamental, nuestras leyes. Después que lo hemos entendido, conocido, probablemente vamos a cumplirlo y vamos a exigir que nuestros representantes en las entidades públicas puedan honrar el cargo de representantes nuestros. ¿Correcto? Cuando no lo sabemos, pensamos que esos tienen poder porque la aventura les permitió. Eso hay que evitar. Eso como una primera cuestión. No es que yo desdeñe la legislación comparada, ni la experiencia jurisprudencial comparada, ayuda muchísimo, porque algunos tienen que ver con la norma que nos han traído. Como nuestras normas tienen origen, ¿no es cierto?, casi siempre extranjero, empezando con Roma, ¿no es cierto? Roma, Miro Quesada decía: nuestras normas son romanas, son francesas, son alemanas, son italianas, son españolas. De peruana tiene muy poco, ¿no? Hay que peruanizarlo, ¿no? Conocer nuestras leyes. Ahora se habla, por ejemplo, de la famosa violencia familiar. Se han dado tantas leyes, dizque, para neutralizar esta violencia. Antes no había tantas leyes que pretendían defender esto, ahora se han multiplicado como consecuencia de una realidad distinta. Dando más leyes no van a neutralizar. El ser humano tiene esos dos elementos, decían los filósofos, ¿no? Unos inclinados a lo bueno y otros a lo malo. Es parte de la naturaleza humana. En algunos prevalece lo malo, el tánatos, dice, y el otro, pues, el eros, que es el amor. Algunos están en el lado bueno y actúan bien, otros tienen inclinación. A veces no se puede evitar. Pero las leyes frenan. Por eso decía, repitiendo a Ferrero, estas normas limitan el poder de los que ejercen nuestra representación. Hay que conocer nuestras normas para exigir que estos cumplan y si no están cumpliendo, que asuman responsabilidad. Para eso existen las instituciones, para eso cada uno tiene funciones. No hay que confundirlos.
con respecto a la necesidad de modificar la Constitución. A ver, se han dado en la realidad universal países que han hecho constituciones perfectas, respondiendo a todo el ideal del ser humano, ¿no? Pensando en el bienestar, pero eso son buenas intenciones. Y hay un caso en el que un país tenía ese instrumento, esa constitución que parecía perfecto. Terminó siendo una sociedad fallida, teniendo una constitución casi perfecta. Por tanto, una constitución no garantiza nada. Prueba de ello es que en los años que tenemos, que todavía no tenemos los 200, ¿cuántas constituciones hemos tenido? 12 constituciones. ¿Ha mejorado una a la otra? No. Y pensar que una 13ª constitución va a mejorar, no nos engañemos ni nos dejemos engañar. Si nos venden por ahí la constitución, en cada caso nos han ofrecido lo mismo. Es cierto que las constituciones traen algunas normas que pretenden reconocer derechos. Nuestra constitución, como dije, en la parte llamada dogmática, ¿no es cierto?, sí nos empodera. Primero nos dice: todas las personas en el Perú somos iguales. Eso significa decir, todos tienen todos los mismos derechos que aparecen en ese catálogo, en el artículo 1, hablando de la dignidad, y el artículo 2 con sus 24 incisos. Estamos empoderados. De derechos estamos empoderados. El problema es que no sabemos responder a eso, porque todo derecho tiene un deber. Yo tengo el derecho a la libertad, pero a veces me excedo en el ejercicio y puedo afectar derechos ajenos. Ahí es el control. ¿Correcto? Por eso no se trata de querer cambiar. Una constitución es como cambiar una ropa, que no va a cambiar gran cosa porque sigue siendo la misma persona, ¿no? Encima, si las personas no cambian, lo que se exigía la probidad de los funcionarios. La probidad. No sé, la probidad no se enseña en ningún sitio, lamentablemente. Debería salir de la familia, de la casa. Pero es que las familias están en crisis. Las familias son ahora disfuncionales, lamentablemente. Y ahí es el núcleo básico de la sociedad. Si ese núcleo básico está en crisis, la sociedad, que es, digamos, la gran sociedad, obviamente tiene que expresar también una situación disfuncional, que es lo que estamos viviendo. Por otro lado, y finalmente para terminar, porque la hora nos gana, sí es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. La administración de justicia no es solamente el derecho penal y el proceso penal. Está el derecho civil, el derecho constitucional, las otras ramas. El penal es el mínimo que habrá puesto importante. Pero ¿qué ocurre? Deberíamos pensar en privatizar la administración de justicia en temas que son de derecho privado. Ejemplo, yo tengo un departamento y quiero alquilar a alguien. Pongo un aviso y hago un contrato. Ese es un contrato entre nosotros. Si mi inquilino incumple, debería resolverlo entre nosotros a través de algún medio. No tengo por qué ir hasta el juez. Hay que pensar en un cambio más bien en ese sentido, para no cargar tantos asuntos que podrían resolverse. ¿Existen formas alternativas? Claro que sí, la Constitución lo reconoce. El arbitraje es uno de ellos, ¿no es cierto? La conciliación es otra. No se repotencia eso, hay que darle valor. Los asuntos privados que se resuelvan a través de estos medios. No cargar a los jueces, porque después ya no tienen cómo responder ante la carga. Inútil. Como le digo, aquí hay mucho que conversar, por supuesto, pero empecemos con conocer nuestros derechos y nuestros deberes y saber cómo está distribuido este Estado que se llama Perú y que se dice que es republicano, democrático, social, independiente y soberano. Buenas noches. Gracias.
Esto es nuestro, ¿no? Ya nos llevamos, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias a la mesa de honor, a los opositores por esta exposición magistral y a ustedes por participar en este evento todos los martes. Les invitamos, por favor, a nuestro Facebook del Congreso de la República, Participación Ciudadana, Congreso de la República, donde pueden volver a ver todos los temas, todas estas conferencias magistrales. Mi agradecimiento a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, al doctor Víctor García Toma, voy a hacer la entrega de un diploma a nombre del Congreso de la República. Al doctor Juan Chávez Marmanillo por su exposición magistral. Doctor, muchas gracias. A la doctora Verónica Chávez de la Peña por su participación y por haber coordinado, por promover este tipo de eventos. Seguramente vamos a seguir trabajando con ella. Muchas gracias, doctora Verónica. Esta conferencia ha concluido. Mi agradecimiento a todos ustedes por esta participación. Un fuerte aplauso para todos nosotros y para la mesa de honor.